¿Cuántos de los que están aquí están pasando momentos de pruebas? Ajá. El que no tenga prueba, avíseme, yo les paso unas cuantas. Porque hay que compartir todo, ¿no? Les pasamos unas cuantas pruebas y aflicciones. Hermanos, todos, en todo momento, en todo tiempo, sentimos pruebas, sentimos angustias, sentimos aflicciones muchas veces. Y es allí cuando nosotros nos ponemos a pensar en las bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros. Pero a veces las pruebas son fuertes y los momentos de crisis son bastante profundos, a veces prolongados, y nos preguntamos, ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿Por qué es que me cuesta disfrutarlas o vivirlas? Y yo esta noche quiero compartir una reflexión en la palabra del Señor de que no necesitamos nosotros buscar ilegalmente una bendición de Dios cuando tenemos un Dios de legalidad. O sea que hoy quisiera hablar de la bendición legal que Dios nos da a nosotros. Y probablemente podamos ver de que la mentira de Satanás desde el Edén ha sido tomar un atajo de que Adán y Eva obtuviesen algo provechoso para su vida, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de su decisión. La trampa era que si comes de ese árbol que Dios dice que no comes, no morirás, sino que sabe Dios que ese día serán abiertos tus ojos y serás como Dios. ¿Quién necesita bendiciones si uno es como Dios? Y este hombre Adán, tan engañado estaba con su mujer que sucumbieron en la tentación y perecieron por desobediencia. Nosotros tenemos la posibilidad de ser extremadamente felices con cada bendición que nos da el Señor, pero si la buscamos de una manera legítima. ¿Qué es una bendición ilegal? ¿Se puede obtener ilegalmente una bendición? Pues no. Pero muchos no se dan cuenta de que buscan el bienestar, la bendición, todo lo que Dios ofrece, pero no conforme a la legalidad de Dios, sino por maniobras humanas. Y los quiero llevar a ustedes en esta noche a que meditemos en el capítulo 27 del libro de Génesis. Y usted recordará inmediatamente la historia, cuando Jacob obtiene la bendición de Isaac. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Será que a Dios se le escapó este detalle? ¿Será que se le pasó por alto? Bueno, les invito a que podamos desarrollar nosotros este sermón a través de la lectura del capítulo 27, del versículo 1 hasta el 40 vamos a leer, ¿sí? Una historia que, vuelvo a decir, es apasionante cuando la miramos con la imaginación que nos da el Señor, cuando podemos entrar en la historia y podemos ser protagonistas de la historia y aprender todo lo que la palabra nos enseña. Dice el versículo 1 del capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando como sin vista, llamó ¿a quién? A Esaú. ¿Quién era Esaú? Su hijo mayor. ¿Y qué le dijo? Hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, eso quiere decir el arco y la flecha, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré. ¿Para qué?
para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob y de Esaú, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, el hijo menor. Eran mellizos, pero este nació en segundo lugar. Y le dijo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, no hace falta que vaya a cazar ahí nomás, allí en el corral, ve al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Wow. Todo un complot, toda una trama. ¿Qué está pasando en esta historia? Jacob le responde a su madre Rebeca y le dice: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño, muy velludo, y yo no soy velludo. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos. Eso quiere decir que le gustaba tanto que los usaba mucho. A usted se pone siempre la ropa que le gusta, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que estaba impregnado del olor de su cuerpo. Por eso es que no fue cualquiera, fue justamente los más preciosos para Esaú, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Con qué cosa? Con la ropa de su hermano mayor. Y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Con qué dijo? Con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste se fue a su padre y le dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, ¿qué le dijo? Yo soy Esaú, tu primogénito. Te he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Jehová, porque Jehová, tu Dios, me hizo que encontrase delante de mí. E Isaac dijo a su hijo Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú, porque era velludo. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué sucedió? Y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Cuántas veces le iba preguntando ya? 3 veces. ¿Eres tú mi hijo Esaú?
¿Y qué le dijo Esaú? ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte, ¿cómo? ¿Conoce a alguien que dijo alguna vez, yo soy? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y él dijo, yo soy. Wow. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac y comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué más hizo? Y olió Isaac el olor de sus vestiduras. Por cuarta vez quería estar seguro que no estaba siendo engañado. Y cuando olió sus vestiduras, le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Estaba bendiciendo y profetizando la prosperidad sobre esta bendición que recibía. Sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Este era verdaderamente una bendición divina, porque recuerda a quién se le dijo esto también. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. A Abraham. ¿Quién era Abraham para Isaac? Su papá. ¿Se acuerda que Abraham estaba por sacrificar a Isaac? Bueno, este Isaac ya grande, a punto de morir, ahora bendiciendo supuestamente a Esaú. Pero quien estaba recibiendo la bendición, ¿quién era? Jacob. Ahora, Jesús dijo que Dios es Dios ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Esaú. Entonces, ¿cómo? Acá hay un error entonces. Porque el que recibe la bendición supuestamente tiene que ser Esaú. Pues no, hay un error. Porque Dios es Dios de Jacob, no de Esaú. Y el que iba a recibir la bendición era Jacob, no Esaú. ¿Se entiende? Aconteció, versículo 30, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció grandemente Isaac y dijo, ¿quién es el que aquí? ¿Quién es el que vino antes? Y que trajo la casa y me dio y yo comí de todo antes que tú vinieses. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? Tramposo, engañador. Eso significa Jacob. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Cuando él le preparó el guiso de lenteja, ¿vio? Y que desestimó su primogenitura. Ya me suplantó 2 veces
Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado siervos a todos sus hermanos de trigo, de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás tu yugo en tu servicio. ¡Qué historia! ¡Qué tremenda historia! ¿Qué podemos aprender de ella? Cuando estudiamos y estamos haciendo la exégesis de un sermón, una de las recomendaciones saludables es hacer la estructura del sermón en los distintos textos para saber los temas, para sacar una idea central. Entonces, claramente, desde el versículo 1 al 40 encontramos 14 observaciones para armar la estructura. Y están en los versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 encontramos nosotros el pedido y la misión encomendada del Padre a su primogénito. Él dijo, yo ya estoy por morir, ya estoy viejo, casi seguro que me voy a morir y antes que me muera quiero bendecirte. Martín Lutero tuvo una investigación de cuántos años pudo haber vivido y aproximadamente vivió desde ese día 43 años más, o sea, no murió inmediatamente. Primer punto para tener en cuenta es que Dios da la vida y Dios quita la vida. No somos nosotros los que podemos decidir cuándo nos vamos. Acá encontramos en estos 4 personajes, Isaac, su esposa Rebeca y sus 2 hijos, Esaú y Jacob, 4 personajes que en este texto del capítulo actuaron en la carne. Y por eso lo que primero voy a resaltar es que la bendición que nosotros vemos aquí es como que se la obtuvo en forma ilegal, en una forma tramposa. Pero luego vamos a terminar viendo cómo se hace legal para que nosotros, los descendientes justamente del pueblo de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, recibamos bendición eterna. Bueno, vemos nosotros que lo primero está del versículo 1 al versículo 4. Lo segundo vemos que aparece allí en el versículo 5. ¿Qué es lo que encontramos allí? La maquinación del engaño de la bendición preparado por la madre Rebeca en complot con su hijo Jacob. Ella estuvo escuchando, ella estaba oyendo y se dio cuenta de lo que venía. Por eso el tercer punto es cómo se iba a realizar ese complot, cómo iba a ser. Entonces empezaron a especular, ¿sí? Vas a ir, no hace falta que vayas a cazar, vas a traer 2 chivos de acá de la granja y yo lo voy a preparar. Eso quiere decir de que no había ninguna diferencia entre un animal del campo y otro que tenía en el corral. ¿Cuál era el propósito de que Isaac mandaba a Esaú que se vaya a traer un animal del campo? Bueno, también tiene una connotación que la cual nosotros podemos ver y sacar enseñanza, que los 4 aquí estaban actuando en la carne. Lo que vemos nosotros es que este complot estaba pensado, estaba planificado por la madre y le dice, tú solamente me tienes que obedecer y lo vas a hacer tal cual yo te digo. Allí vemos nosotros que él pone algunas objeciones porque el otro era velludo y él era lampiño. Entonces, solucionado. Yo te pongo la ropa de él y te pongo las pieles y listo, no hay ningún problema. Listo el plan. Por eso es que nosotros vemos el cuarto punto que está en el versículo 14 y que es Jacob obedece a Rebeca y va a ejecutar el plan. Entonces tomó y trajo a su madre los cabritos y ella preparó el guisado que le gustaba a su padre. Vemos en el quinto punto, del versículo 15 al versículo 17, la falsa sustitución
de Rebeca a Jacob, vistiéndolo a su hijo Jacob como si fuese Esaú. Curioso, aprovechándose de la ceguera y de la ancianidad, hicieron esto y allí lo llevaron a cabo. Por eso en el sexto punto, que es del versículo 18 al versículo 20, encontramos que Jacob, el engañador, va y se presenta delante de su padre Isaac. Y es lo que lleva a cabo en ese diálogo, que él quería saber si realmente era su hijo o no era su hijo. En el séptimo punto del bosquejo encontramos el versículo 21, versículo 23, que Isaac pide pruebas porque desconfiaba. ¿Eres tú? ¿Eres tu hijo? Quería saber realmente si él era. En el octavo punto de observación, del versículo 24 al versículo 26, encontramos otra vez, ¿eres tú? Y acá aparece como algo muy fuerte diciendo, yo soy. Yo soy. ¿Por qué Jacob dice yo soy, tomando justamente una palabra o una identificación del yo soy, que lo reiteró varias veces en el Evangelio de Juan el mismo Señor Jesucristo? ¿Por qué Jacob dice esto y por qué nosotros podemos encontrar legalidad en lo que Jesucristo, el verdadero yo soy, lo había dicho? El noveno punto encontramos del versículo 27 al 29 que Isaac bendice a Jacob y tiene que oler a su hijo las ropas para poder estar convencido de que él era. El décimo punto está en el versículo 30, donde encontramos que justo Esaú regresa después de la caza y se entera la noticia en el versículo 31, haciendo así el punto número 11. Cuando él entra y le dice, Padre, levántate, come para que me bendigas. En el punto número 12 vemos claramente que Isaac dice, sorprendido, ¿quién eres tú? Y él le dice, como tercer punto, se da a conocer diciendo, yo soy tu primogénito, Esaú. Como verán, cada parte de la historia tiene punto en la cual, si nosotros nos detenemos, podemos encontrar muchas enseñanzas en cada uno de esos puntos que observamos de la estructura del capítulo. En el punto número 14, que es el desenlace hasta el versículo 40, que encontramos el llanto de Esaú y el odio que guarda sobre su hermano Jacob. Por eso del versículo 41 en adelante, los capítulos subsiguientes, podrá conocer la historia de lo que pasó en la persecución que tuvo que huir, porque su hermano lo estaba por matar. Estas son las observaciones. ¿Qué vemos nosotros? ¿Por qué actuó en la carne Isaac? ¿Por qué actuó en la carne Rebeca, su esposa? ¿Por qué actuó en la carne Esaú y también Jacob? Yo estoy hablando ahora de la historia, todavía no hablamos de la aplicación en el mensaje, ¿sí? Estoy recordando un poquito. Bueno, una de las cosas que nosotros vemos en el capítulo 25 de Génesis, que tanto Rebeca como Isaac habían recibido de parte de Dios claramente lo que iba a acontecer. El capítulo 25, versículo 23, vemos que hablando de los mellizos que estaban en el vientre de Rebeca, le respondió Jehová y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Y qué dice allí después? Un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Y qué dice? Le habló conmigo. Y el mayor servirá al menor. Pregunta, ¿sabía Isaac y Rebeca que Dios había dicho que de esos 2 niños, el que era escogido para ser bendecido era el menor que iba a ser servido por el mayor? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Isaac actúa en la carne porque sabiendo incluso que Dios iba a bendecir al menor y no al mayor, ¿qué quiso hacer Isaac? Bendecir al mayor. ¿Por qué? Porque era una tradición. Porque el mayor, el primogénito, tenía que ser el próximo patriarca.
Tenía que ser el que tenga dominio, el que tenga la autoridad sobre todos los demás familiares, sobre todo el pueblo. Pero acá vemos nosotros de que había un decreto de Dios establecido de que el menor es el que iba a recibir la bendición. Por eso vemos en el capítulo 27 que no participa en la conversación ni Rebeca ni tampoco Jacob, solamente Isaac y Esaú. Como en secreto diciéndoles, mira hijo, yo me estoy por morir, anda al campo, tráeme un animal de tu casa, hacer un guisado, dame de comer y yo te voy a bendecir, el primogénito. Fíjense en ustedes, qué extraordinario. Pero ¿qué encontramos aquí nosotros? Que Jacob estaba desobedeciendo lo que Dios había dicho. ¿Sí o no? Rebeca también actuó en la carne. Porque ella, sabiendo que Jacob era el que iba a recibir la bendición, lo hizo en forma engañosa para que reciba la bendición. Ella quería que Isaac le dé la bendición. Y por eso es que nosotros vemos que ella escucha y dice, no puede ser que sea Esaú bendecido y no Jacob, si Dios dijo que Jacob tiene que ser bendecido y no Esaú. Así que haremos esto. ¿Nunca le ha pasado que usted sabe lo que Dios quiere, pero usted quiere dar una mano a Dios? Cuando Dios determinó hacer algo, lo hace porque es Dios. Pero no necesita que nosotros le andemos dando una manito. Bueno, ella organizó un complot, una trama secreta con engaño y usando nada más y nada menos a Jacob, que su nombre era justamente el suplantador, el engañador, el atrevido, todo eso significa su nombre. Vemos nosotros que allí está la obra de la carne, tanto de Rebeca como de Jacob. Porque él iba a ser bendecido a la manera de Dios. ¿Cuándo fue bendecido? ¿Se acuerdan? Estuvo luchando con un ángel hasta que estaba amaneciendo. El ángel lo descoyuntó en la cadera y le dice, suéltame, suéltame que raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. Pero si ya fue bendecido por su padre Isaac. Pero es que no era esa la bendición que necesitaba, sino la bendición de parte de Dios. Y allí le dice, ¿cómo es tu nombre? Y él le dice Jacob, pues no se dirá más tu nombre Jacob, pues has luchado con Dios y has vencido. Tu nombre será ahora Israel. Hermanos, ese cambio de nombre es lo que representa para nosotros la regeneración, la nueva vida. Ya no tiene nada que ver con la vieja vida, ahora tenemos una nueva identidad. Y es claramente esta historia enseñándonos que el deseo de obtener la bendición fueron sucumbidos en la carne para llevar a hacer o planificar la manera de obtenerla, pero ilegalmente, no como Dios lo había establecido. Por eso, mis hermanos, que la bendición de Dios que nosotros como iglesia anhelamos, como hijos de Dios anhelamos, la obtenemos ilegalmente o legalmente. ¿Qué opinan ustedes? Legalmente, mis hermanos. ¿Por qué nosotros lo obtenemos legalmente? Porque esta tipología de lo que pasó en esta historia se hace legal cuando es Jesucristo justamente el que toma nuestro lugar. Por eso es que, mis hermanos, aquí encontramos en esta historia cosas que cotidianamente nosotros vivimos. Y muchas veces nosotros nos encontramos vestidos de Cristo, pero como una forma ilegal, no legal. ¿Por qué digo ilegal? Porque cuando yo creo que puedo ganar y obtener las bendiciones de Dios por las cosas que yo hago,
estoy vistiéndome ilegalmente de Cristo. Por eso es que hay muchos que dicen Señor, Señor, pero con sus hechos lo niegan. Por eso es que hay muchos que visitan las iglesias fielmente, pero no hace más que salir la puerta, vuelven otra vez a enroscarse los cuernitos y a buscar el tridente y se ponen la cola de punta detrás. Y toda la semana no muestran testimonio de Cristo, sino que muestran todo lo contrario. Por eso es que hay muchas personas que simplemente usan un disfraz de cristiano, pero en realidad no lo son. Y todos estos sermones que venimos enseñando estos últimos tiempos es para que la iglesia entre a una etapa de santificación práctica, porque al Señor no lo podemos engañar. Todos nosotros sabemos de que tenemos cosas que nos arrepentimos, que nos avergonzamos, que nos duele. Pero saben, hermanos, no busque la bendición de Dios de una manera a lo suyo, sino bajo la legalidad de Dios. ¿Por qué? Porque encontramos aquí en este cuadro lo más precioso, lo más importante, lo más interesante es que cuando Isaac, dudando, le pregunta, ¿eres tú, Esaú, hijo mío? Y Jacob le dice, yo soy. En esta historia muestra una comparación o una similitud, mejor dicho, sobre el cuadro de nuestra redención. Porque el Padre Celestial, a quien envió a su Hijo a la misión de satisfacer su deseo de hacer justicia ante el pecado, Jesucristo siempre fue reconocido por el Padre. A quien no reconocía el Padre era a ninguno de nosotros, pues nosotros éramos los pecadores. Por eso, mis hermanos, es que hay una similitud, pero también vemos nosotros que algo cambia en la historia. Porque, hermanos, ¿qué hizo Isaac para darse cuenta o convencerse que era su hijo Esaú? Le dijo, acércate, versículo 27, y bésame, hijo mío. Y cuando le besó, olió el olor de sus vestidos y le bendijo. Mis hermanos queridos, ¿saben por qué nosotros somos aceptos delante del Padre? Porque nosotros tenemos el olor fragante de su Hijo Jesucristo, que ha triunfado en la cruz del Calvario por nosotros. Aquí vemos claramente una historia que señala a cómo nosotros en la legalidad podemos obtener toda la bendición y no buscando en forma fraudulenta, no engañándonos, porque lo que decía Jacob es, yo soy, pero él sabía que no era Esaú, estaba disfrazado, estaba vestido, pero no lo era. Hermanos, estamos llegando a un punto de la encrucijada o del desenlace de esta historia en la cual debemos ser nosotros sinceros delante del Señor, debemos mostrarnos íntegros delante del Señor, y no se trata de ganar y cosechar puntos para ver cuán santo soy, sino que cada día yo debo reconocer que yo soy acepto delante del Padre porque estoy revestido de su Hijo amado Jesucristo. Soy revestido de Cristo. El olor no es mío, es el olor de Cristo el que satisface al Padre. Él es la ofrenda fragante. Él es el cordero que era quemado en el altar y llegaba a las narices de Dios y era aplacada su ira. Es su aroma, es sus vestiduras que hemos sido cubiertos. ¿Se acuerdan en Edén cuando Adán y Eva estaban desnudos y se cosieron con hojas unos delantales? ¿Qué hizo Dios? Los revistió ¿de qué? De pieles. Para que alguien sea vestido de una piel de un animal, el animal debía morir inocentemente por culpa del pecado y la desnudez de Adán y de Eva. Aquí vemos de que con las pieles del cabrito que habían matado inocentemente para buscar ilegalmente una bendición, sirvieron para disfrazar lo lampiño de sus brazos y engañar así a su padre. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros no podemos buscar
ningún tipo de estrategias o artimañas o complot para buscar lo que legalmente ya lo tenemos en Cristo Jesús. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted ya tiene esa bendición. Por eso es que lo que enseña esta historia es que la bendición de Dios legal no es una manipulación y maquinación de cosas ilegales. Todavía hay tantos creyentes que creen que por méritos llegan a donde llegan. Y no es así, mis hermanos. Nosotros alcanzamos la gracia del Señor por su amor y su misericordia. Y somos revestidos de Cristo. Y somos claramente aceptados por el Padre porque estamos en Cristo. A ninguno de la humanidad Dios abrió los cielos y le dijo: tú eres mi Hijo amado, solamente a uno solo. Fue a Jesucristo. Y solamente en ti tengo complacencia. La bendición de nosotros es que estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, entonces somos bendecidos. Esta historia nos enseña que tengamos cuidado de no suplantar el plan de Dios con las ideas y sutilezas de Satanás para que vivamos de una forma engañosa. Ahí viene el pastor, cambia la música, pone algo cristiano. Golpea las manos. ¡Ah! El pastor, baja la botella, guarda. No sirve esos ejercicios. No sirve de nada eso. Nuestra justicia no es nuestra, es la de Cristo imputada a nosotros. ¿Se entiende esto? Él es el que pagó, Él es el que padeció. Ahora, ¿tenemos responsabilidad de vivir santa y piadosamente? Por supuesto, pero no vivamos maquillándonos solamente para mostrar apariencia, sino para que en verdad seamos vistos como íntegros ante los ojos del Señor. Por eso claramente es que el plan y el complot que habían llevado a cabo Rebeca con su hijo Jacob lograron engañar a su viejo y moribundo padre Isaac, pero ningún complot y ningún disfraz puede engañar al Padre Celestial, que todo lo sabe, que todo lo ve. La pregunta es, ¿queremos obtener la bendición? ¿Queremos abrazar y recibir esa bendición de Dios? ¿Qué es la bendición que necesitamos? Bueno, aquí es donde yo quiero que usted me acompañe a lo que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, nos lleva a nosotros a meditar la legalidad de la bendición que tenemos como hijos de Dios. Efesios capítulo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza diciendo que todo lo que está por hablar sobre la bendición de Dios para su pueblo es para los santos, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ciertas o algunas bendiciones espirituales. ¿Así dice? No, dice con toda. ¿Qué es todo? Todo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde están todas tus bendiciones? A ver, nómbreme una bendición que recibió o que le gustaría que se manifieste en estos días. A ver, con confianza, una bendición. Dice la Biblia que hay más de 32.000 promesas, ¿no? ¿Alguna bendición? ¿No espera bendición? Trabajo. ¿Querés ser bendecido por un trabajo? ¿Qué más? Mira qué grande bendición. Sanidad.
¿Eh? Que vuelvan a Cristo reconciliados. Amén. Qué bendición. Bueno, tenemos cantidad de bendiciones. Ahora, ¿cómo la obtenemos? ¿Disfrazándonos de cristianos? ¿De santos? ¿Comportándonos siempre con una apariencia de hombre y mujer de Dios? Debemos ser santos, debemos tener buen testimonio, pero no es la forma. Dios había determinado que iba a bendecir a Jacob porque según Pablo en Romanos dice que Jacob había sido escogido y Esaú no había sido escogido. Por lo tanto, todos los escogidos sí o sí obtienen la bendición de Dios. Pero no a la manera que nosotros queremos, sino a la manera que Dios lo determina. Queremos crecer espiritualmente, su bendición, queremos crecer económicamente, queremos crecer en el hogar, queremos tener una familia estable, queremos tener la providencia de la salud, queremos poder alcanzar lo que no habíamos alcanzado, queremos nosotros cuántas cosas que seamos bendecidos. Dios le dijo a Abraham en pacto, Él le dijo, te bendeciré y serás bendición a todas las familias. Hay un pacto de redención que se establece en Abraham, que sigue incluso en la ley de Moisés, pero que se afirma en la ley de David o en el trono de David. Pero cuando dice Jeremías, ahora viene un nuevo pacto, un pacto de redención que es distinto a todo lo demás, es el pacto que lo hizo Jesucristo allí en esa cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Es garantizarnos que si yo necesito una pequeña bendición, como todas las bendiciones para mi vida, están en Cristo. Todas, escuche, todas las bendiciones que yo anhelo para mi vida son legales y están en Cristo. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Ser revestido con olor de Cristo delante del Padre. Cuando usted ora en el nombre de Jesucristo, el Padre nos oye. ¿Se entiende? Cuando Jesús dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, es porque no hay otro camino. Cuando Jesús dice, separado de mí nada puedes hacer, es porque no hay otra forma. Cuando en Hechos 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, es porque no hay salvación en nadie más. Por lo tanto, mis hermanos, en la conclusión de este sermón de esta noche, te quiero llevar a recordar esta historia para que cuando la apliques a tu vida, te des cuenta que estamos favorecidos al ser el pueblo del nuevo pacto, al ser el pueblo de la herencia ya ganada sin necesidad de hacer nada nosotros, porque es pura gracia. Porque como dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos bendecirá, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos. Hermanos, digo conmigo, soy aceptado. Legalmente somos aceptados delante del Padre porque estamos en Cristo. Por eso, mis hermanos, ante la desesperación, ante la angustia, ante la necesidad, ante la urgencia, necesitamos la fe
para saber en quién estamos y de quién dependemos. El impío, el que no tiene a Cristo, anda poniendo a un santo de los milagros urgentes, algo así, ¿no? El llame ya. ¿Gil se llama? No, no es Gil. ¿Cómo se llama? Expedito. ¿Sí? ¿El santo de qué era? De las causas urgentes. Ya, llame ya. ¿Y qué hay que hacer? Haga esto. Ya. Y las personas por la necesidad, ya. Póngale una vela negra, póngale una vela roja, échele agua bendita, mastíquese un ajo y ya. ¿Dónde firmo? Ya. Sí, así es. Así es. La desesperación lleva a la gente a que haga cualquier cosa ya. ¿Por qué el cristiano, teniendo la verdad de la palabra de Dios, y como dice Pablo en Colosenses 2:9, que en Cristo estamos completos? ¿Por qué es que nos desesperamos? ¿Por qué es que nos afanamos? ¿Por qué caes en la desesperación como el impío, como si no tuvieras fe? Por eso, mis hermanos, yo quería extraer esta historia de que pareciera ser que Jacob la obtiene en forma ilegal, pero en realidad ya estaba el plan de Dios de que iba a ser Jacob bendecido, pero no de la forma que ellos quisieron, sino de la forma más dolorosa, descoyuntado, peleando, suplicando que lo bendiga ya, que no lo deje hasta que no sea bendecido. A él le costó. Nosotros no tenemos que pelear con nadie. Nosotros no tenemos que batallar contra nadie. Tú no vas a sangrar para tener tu bendición. Ya sangró el Rey. Él es el que tomó el lugar. Él es el que batalló. Él es el que nos dio la victoria. Jesucristo es el único que merece la gloria y la honra. Por eso, mis hermanos, es que todo, absolutamente todo lo que nos hace falta está en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano y mi hermana, esta noche entra al reposo del Señor al decir gracias porque tú conoces mis necesidades y de tu mano lo recibimos, Señor. No a la forma que nosotros queremos, no se disfrace, no haga nada que sea ilegal a los ojos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros. Él es el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Quiero alabar, quiero bendecir tu santo nombre. Quiero alabarte por quién eres tú. Quiero darte gracias por tu palabra, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace meditar. Y a veces refrescar nuestras memorias al saber que mi herencia eres tú y que todo lo que necesito está en ti. Y que tú, si diste tu vida, ¿cómo no nos darás con Cristo todas las cosas? Por eso, Padre, es que al entrar en tiempos de aflicción, a tiempos de angustia, donde pareciera que todo se hace cuesta arriba, la salud, la economía, la familia, las fuerzas físicas, aún las fuerzas espirituales, cuando pareciera ser que ya se pone oscuro el panorama, cuando ya la desesperación nos está ganando la depresión, Señor, allí es cuando tú nos despiertas. Allí es cuando tú nos dices, tú no necesitas hacer nada, solamente pide creyendo que lo recibirás y será hecho. Por eso, Señor, es que te damos gracias, porque tú nos diste toda bendición legalmente, porque el Padre ya nos aceptó, porque estamos en el amado. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Alabe con su propia boca allí donde está y bendiga el nombre del Señor.